Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes a su canal favorito de YouTube, Los Detectives. En este día es un honor para nosotros hablarles sobre el cuento policial, lenguaje y literatura, Centro Escolar Católico San José. Proyecto presentado por Tatiana León y mi persona, Michelle Pineda. Bueno, vamos a iniciar. Bien, primero vamos a dar como una pequeña repasada sobre lo que vamos a hacer en el día de hoy. En el índice nos dice que primero vamos a tener una mini introducción hacia lo que vamos a poder hablar en este día, hacia cada uno de los puntos que nosotros vamos a tomar, en especial los autores más famosos y también la importancia de los cuentos policiales. Como segundo punto vamos a tener la definición. En este punto vamos a hablar sobre qué es un cuento policial o una novela policíaca, y también vamos a hablar sobre el origen que esto trae. Como punto número 3 vamos a hablar sobre las características. En características, nuestra compañera Tatiana León nos va a hablar un poquito detalladamente sobre cada una de ellas. Ejemplos tenemos dos y nuestra compañera Tatiana nos va a hablar sobre ellos, nos va a explicar, y dentro de ellas mencionamos algunos cuentos o novelas policíacas de algunos de los autores que vamos a mencionar al principio. Y como último punto tenemos las conclusiones del tema. Las conclusiones que nosotros vamos a sacar sobre que si entendimos, no entendimos, para qué nos sirve, para qué no nos sirve y así. Así que en las conclusiones vamos a hacer como un resumen sobre todo lo que hablamos, sobre la importancia, y nuestra compañera Tatiana nos va a hablar sobre eso. Así que vamos a empezar primero con la introducción. Bien, nosotros podemos preguntarnos cuál es la importancia de los cuentos policiales. O sea, ¿en qué influyen los cuentos policiales en nuestra vida? Bien, aquí dice que los cuentos policíacos facilitan el acercamiento de los estudiantes a su realidad y la consiguiente reflexión y comprensión en su entorno. Bien, aquí también podemos encontrar 5 de los autores más conocidos por este género literario. Tenemos a Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan, Agatha Christie, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, y pues esos serían como los más conocidos de cada uno de ellos. Podemos ver que Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849. Sir Arthur Conan Doyle nació en el año 1859 y murió en el año 1930. Agatha Christie nació en el año 1890 y murió en el año 1976. Dashiell Hammett nació en 1894 y falleció en 1961. Y por último, Raymond Chandler nació en el año 1888 y falleció en el año 1959. Bien. Luego de haber hablado un poquitito sobre cuál es la importancia de los cuentos policíacos en nuestras vidas, ya que nos dice de que nos ayudan a reflexionar, y pues también algo que cabe destacar es que los cuentos policíacos influyen bastante en la persona, ya que son bastante persuasivos y como hacen como que, vaya, yo estoy leyendo esto y ya la lectura está bien estructurada y todo, y a mí me gusta la trama que este trae. Entonces, pues eso también era de mencionar. Y bien, también vamos a hablar de la definición. ¿Qué es el cuento policial? La novela policíaca cautiva a sus lectores con intrigantes misterios criminales, detectives perspicaces y sorpresivos giros argumentales. Esta fusión de suspenso y razonamiento desafía la mente del lector
incitándolo a desentrañar enigmas junto al protagonista. Adéntrate en este género literario rebosante de intriga, suspenso y emoción. Es lo que mencionábamos anteriormente. La novela policíaca cautiva a los lectores con tantos misterios, con tantos problemas, con tantos asesinatos, no sé, con cada una de esas pequeñas cosas, con esos crímenes que se van cometiendo, las pistas que se van recaudando y poder llegar a saber qué es lo que pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo. Más adelante vamos a hablar más profundidad sobre eso. Bien, el origen del cuento policial. El nacimiento del género policial clásico se rastrea hasta el siglo XIX, cuyo exponente más conocido y considerado el padre del género es Edgar Allan Poe, escritor estadounidense que delineó las características a través de cuentos como Los crímenes de la calle Moore y La cara robada. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre las partes que estructuran a un cuento policial. Es como, bueno, llamémoslo de otra manera, el inicio, el desarrollo y el final. Dice el establecimiento del enigma, la parte inicial del relato cronológicamente y que justifica todo lo demás, pues en ella se comete un crimen o se descubre que un crimen ha sido cometido, se halla un cuerpo, desaparecen las joyas de la corona, la bóveda del banco amanece vacía, entre otros muchos casos más. En este podemos ver cómo el problema inicia. Solo dicen, este es el problema, y ya luego poco a poco lo van a ir resolviendo en la siguiente parte. La siguiente parte se titula como Período de investigación. Hace su entrada el detective y comienza la búsqueda de pistas y la labor deductiva. Para ello, deberá hacer entrevistas, revisar la escena del crimen y tratar de recomponer lo sucedido en él. A lo largo de esta etapa, la trama se va haciendo más y más compleja, a medida que el detective descubre más pistas y comienza a formular sus primeras hipótesis. Aquí es donde ya va encontrando las pistas, como son pequeñas huellitas y que las va siguiendo. Y poco a poco esto le va a llegar al culpable y ahorita con eso entramos al restablecimiento de la justicia. En la etapa de resolución del misterio, se descubre el elemento final que permite dar con el culpable, y a menudo esto da inicio a una persecución. Finalmente, el delincuente es castigado y el orden social se restablece. Entonces, siguen bien. Primero nos dan el problema, después lo resuelven con cada una de las pistas y va siguiendo ese caminito, y al final de ese caminito está el culpable. Atrapan al culpable, lo meten a la cárcel y hasta ahí queda. Y por esos pequeños pasitos que va dando poco a poco, es que el cuento policial es tan intrigante para cada uno de nosotros. No sabes si en la siguiente página alguien más se muere o encuentran ya al culpable o no sé. Por eso este género literario es bastante llamativo, pues por esas razones. A continuación, mi compañera Tatiana León nos va a hablar sobre las características, nos va a dar algunas ejemplificaciones sobre este tema y también nos va a dar la conclusión de esto. Así que hasta aquí me quedo yo y les paso a mi compañera Tatiana. Hola, tengan todos un buen día. Bueno, como ya mi compañera Michelle Pineda me presentó, mi nombre es Tatiana León y hoy les estamos hablando de un tema sobre un género literario muy popular y apasionante, el cuento policial. Mi persona les hablaría sobre las características, dos casos sobre el cuento policial y la conclusión. Empecemos con las características. Característica número 1.
Posee una trama más o menos elaborada y su punto de partida es un crimen cometido, ya sea robos, asesinatos o entre otros. El objetivo del protagonista es entonces descifrar el modo en el que el crimen se cometió y hallar al culpable. Característica número 2. La protagonista es una emisora del orden, un periodista, un detective o un policía. Algunos de estos cuentos policiales se centran en la incógnita de quién cometió el crimen, otros en cambio se centran en descubrir cómo fue cometido el mismo. Característica número 3. Se suele narrar en primera persona o en tercera persona, siempre acompañado del detective en sus averiguaciones. El final del relato coincide con la resolución del misterio y el establecimiento de la justicia. Característica número 4. El lector puede saber quién es el culpable, ojo, pero no puede saber cómo probarlo, o puede descubrirlo a la par del detective o incluso después de que el personaje lo sepa. En todo caso, la tensión en el relato la produce un elemento de la trama que se oculta hasta el final. Para que nos entiendan mejor, les vamos a dar a conocer dos casos. Caso número 1. Cordero asado. El asesinato de Patrick Maloney, perpetrado por su esposa Mary Maloney. Mary, una ama de casa aparentemente tranquila y complaciente, asesina a su esposo golpeándole la cabeza con un cordero congelado. El lugar y la fecha. El cuento tiene lugar en la casa de los Maloney, sin especificar la ubicación ni la fecha exacta del crimen. Se enfoca en los eventos que conducen al asesinato y su consecuencia. Las personas involucradas es Mary Maloney, la esposa del hombre asesinado, y Patrick Maloney, que es la persona que fue asesinada. Como caso número 2, tenemos los crímenes de la calle Morgan. Se comete un doble asesinato brutal. Dos mujeres son encontradas muertas en circunstancias muy extrañas con signos de violencia extrema. El lugar y la fecha. La calle Morgan, una calle ficticia en París, Francia. La fecha exacta no se menciona en el cuento, pero se puede inferir que sucedió en el siglo XXI, ya que la historia fue publicada por primera vez en 1841. El asesino, un orangután, sin embargo, no tiene un nombre específico. En la historia es simplemente un animal que debido a circunstancias particulares comete los crímenes de manera violenta y descontrolada. Conclusiones abarcando qué es un cuento policial, características de un cuento policial, asesinatos de un cuento policial y los misterios de un cuento policial. Un cuento policial es una narrativa que se centra en resolver un crimen, generalmente un detective o un investigador enfrentado en un enigma como un asesinato o robo, utilizando pistas, entrevistas y deducciones. Para encontrar al culpable, el género incluye giros inesperados y culmina con la revelación del perpetrador. Escritores famosos del género son Allan Poe, Conan Doyle y Agatha Christie. Estos cuentos son apreciados por su intriga y suspenso, desafiando al lector, al resolvedor, al misterio, junto con el detective. En resumen, el cuento policial es un género que nos invita a ponernos a prueba nuestra capacidad de deducción, a disfrutar del suspense y a sumergirnos en la historia llena de misterios y enigmas para resolver. Espero que con esta breve presentación les haya despertado el interés por adentrarse en el fascinante mundo de los cuentos policiales. Gracias por su atención y gracias por visitar este canal. Espero les haya gustado. Chao.